estuve toda esta mañana preparando el mensaje, pero en la tarde me dio otro mensaje. Así que bueno, digo, Señor, ¿cuál? El segundo. Así que bueno, se me fue a la mañana y a la tarde, después el testigo. Pero bueno, el Señor quiere hablarnos. ¿Y cómo nos habla Dios? A través de la palabra. ¿Cómo hablamos nosotros con Dios? A través de la oración. Hablamos con Dios a través de la oración. Y yo quiero que me acompañen a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Y la pregunta es, ¿puede un buen cristiano consagrado, una buena cristiana consagrada, llena del Espíritu, obediente a Dios, fiel, dando frutos, tener dificultades, tener problemas, tener luchas, tener situaciones? ¿Usted qué le parece? ¿Puede? Bueno, vamos a ver eso, ¿no? La diferencia de alguien que tiene problemas, lucha, dificultad y conflicto, que no tiene temor de Dios, es que son las consecuencias que traen el darle la espalda a Dios o el resistir al Espíritu. Trae consecuencias amargas, tristes, dolorosas y la ruina. Pero aquella persona que ama al Señor, que busca agradarle, que busca la santificación, que quiere decir ir cambiando los malos hábitos que veníamos trayendo del mundo y buscando la llenura del Espíritu de Dios, el Señor nos va a ir limpiando. Pero una de las herramientas que Dios usa es a veces las dificultades, en las pruebas, en las luchas, pero que cada dificultad que vencemos, cada lucha que pasamos, en cada problema que resolvemos, nuestra fe se consolida, nuestro carácter se fortalece y nuestro impacto para dar fruto empieza a ser mayor. Es decir, que las pruebas, las luchas, las dificultades nos van a mejorar, digamos, nos van a mejorar como cristianos, nos van a llevar a parecernos cada vez más a Cristo. Eso no quiere decir que vivamos en muchas pruebas de dificultad, ¿no? A veces son situaciones momentáneas, situaciones donde Dios permite para procesar nuestro temperamento, para fortalecer nuestra fe, para darnos humildad, para reconocer que si no es por Dios, no nos levantamos, no respiramos, no existimos. Y a veces ese proceso, que es la disciplina de Dios, al que es disciplinado no le causa mucha alegría, pero luego se da cuenta que eso que Dios permitió fue para su bien. Pastor Juan, decir amén. Que cada prueba que avanzamos, cada situación que podamos sobrepasar, nos va a llevar a ser más sabios, más maduros, vamos a tener más confianza en el Señor, y al tener más confianza en el Señor, tenemos más tranquilidad en nuestra mente. ¿Cuánto dicen amén? Al tener más fe, tenemos más descanso para nuestros pensamientos. Cuando tenemos menos fe, estamos más temerosos, estamos más ansiosos, nos preocupamos demasiado por lo que va a pasar más adelante, entramos en una duda. Pero cuando nuestra fe empieza a consolidarse, empezamos a experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cuánto dicen amén? ¿Por qué, pastor? Porque tu confianza no está en vos, ni en tu capacidad, ni en lo alrededor, sino está en el que todo lo puede, en el proveedor, en el sustentador, el que no te va a abandonar, el que no te va a dejar, el que te dice: yo estoy contigo, yo soy quien te ayudo, yo soy quien te levanto. Entonces, en esta palabra vamos a ver algo poderoso, ¿no? La prueba de nuestra
para purificar metales que se los ponía en el fuego, para purificarlos, ¿no? Para que salgan limpios de toda la escoria. Y a veces nosotros estamos en el horno, ¿no? ¿Le ha pasado a ustedes cuando han dicho estoy en el horno? ¿No? Y nunca había oído una ilustración, ¿no? De que una ilustración de una torta, vamos a decir, exquisita. Y entonces la persona animando esa torta como si la torta hablara, ¿no? Entonces, esa torta es amasada, ¿no? Por la persona que la amasa, y entonces se le pone en un molde y se le pone en el horno no sé, las mujeres, las hermanas saben más si son 180 grados por ahí, y se le pone en el horno, ¿no? Y si la torta hablara, ¿sabe qué diría? ¡Sacame de acá! ¡Me estoy quemando! ¿No? Pero cuando la torta sale con la forma del molde. ¿Cuál es la ilustración? Es que el Señor quiere que tengamos su carácter, quiere que tengamos su corazón, su santidad, su misericordia, su espíritu perdonador, su corazón humilde. Y para eso tenemos que ser procesados muchas veces. ¿Cuánto entienden esto? Entonces, hay personas que creen que por seguir a Cristo, por hacerse cristiano, no va a tener ningún problema. Está errado. Decirle que está errado. Porque Jesús dijo, ustedes en medio de la sociedad que viven, y van a tener aflicción, porque es como ir en una avenida de contramano, que viene todo en contra. Pero confíen que yo he vencido, ustedes también van a vencer. Fíjense lo que dice esta palabra. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Fíjense qué tremendo, me encanta esto. Dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos, para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en los tiempos postreros. Y escúchense, en lo cual vosotros, ya conmigo yo, os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, diga conmigo, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. El 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, necesitamos que tú nos hables, que tú ilumines nuestro entendimiento y que tú fortalezcas nuestra fe para que podamos ser cada día más parecidos a ti, para que cada día podamos tener tu compasión, tu amor, tu piedad, tu misericordia, tu sencillez, tu humildad y la gracia de lo alto para hacer la tarea que nos ha encomendado. Padre, toma mi vida, mi corazón y sé tú hablando de esta noche, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Cuando yo leía esta palabra, me sorprendía, ¿no? ¿Cuántos saben que sos un elegido del Señor? Pastor, no, pero yo no sé, pero dice, mis ovejas oyen mi voz. Dice que si vos estás acá,
antes de que se fundara la tierra, el cielo, las estrellas, las aves, los animales, todo lo que hay. Es lo que dice la Escritura, que dice el versículo 2, según la presciencia del Dios Padre, antes ya el Señor nos escogió para que nosotros seamos personas apartadas, santificadas por el Espíritu, y para obedecer al Señor y para ser limpiados por la sangre de Jesucristo. Amén. Decirle que está a tu lado, no te puedes escapar. Sos una elegida, sos una elegida. ¿Saben que hay muchos elegidos por el Señor que todavía están dando vuelta? Pero el Señor lo está llamando, sigue llamando, porque ya el Señor lo predestinó. Su destino ya estaba trazado, tu destino y mi destino ya estaba trazado antes de la fundación del mundo, para que seamos apartados para servir al Dios que creó el cielo, la tierra y todo lo que vemos y lo que no vemos. ¿Cuántos dicen amén? Dios. Y que somos limpiados, purificados, santificados por la obra del Espíritu de Dios que mora en nosotros en el momento que determinamos que Cristo entre en nuestro corazón. Diga conmigo, la obra que Dios comenzó, la va a completar. Decirle que está a tu lado, te va a sacar buenos. Todavía está trabajando y conmigo también. ¿Por qué? Porque la santificación es un proceso, es instantáneo en el momento que recibí a Cristo, porque ya el Señor nos santificó, pero también es progresiva para la reforma de nuestra mente. Diga conmigo, para la reforma de nuestra mente. ¿Para qué, pastor? Para que tengamos la mente de Cristo. Vosotros tenéis la mente de Cristo. Pastor, puede decir, tengo la mente de Cristo. No, se está procesando la mente de Cristo en mí. A ver, cada día vamos, a medida que aprendemos la palabra y que la practicamos y que la recibimos, vamos pensando como el Señor. Por eso es un proceso de renovar la mente a través del Espíritu de Dios y de la palabra. Porque tenemos que sacar esos pensamientos de inferioridad, esos pensamientos de inferioridad, esos pensamientos de no puedo, no sirvo, esos pensamientos, no sé si Dios me va a usar a mí. Son pensamientos contrarios a lo que Dios ya estableció, que sos una escogida, un escogido, santificado y limpiado por la sangre de Cristo. Gloria a Dios, tremendo. Y que Él nos hizo renacer. Tuvimos un segundo nacimiento, ¿eh? El segundo nacimiento fue el nacimiento espiritual, cuando recibiste a Cristo en tu corazón, con una esperanza viva, no una esperanza muerta, y con una herencia, la esperanza de que Cristo va a venir a buscar a la iglesia y que va a levantar la iglesia que Él escogió, santificó, limpió y la va a levantar de esta tierra antes que se venga el hecatombe. ¿Cuánto dice la Biblia? Oh, pastor, ¿qué hecatombe? Ese es otro tema. Pero qué tremendo, hermano, que Dios nos eligió. No nos podemos escapar de Dios. No nos podemos escapar de Dios. Porque donde vayamos, ¿a dónde iré de tu espíritu? Decía el salmista. Y si me voy a la punta del mapa, ahí va a estar Dios. Me voy a lo alto, ahí va a estar Dios. Me voy a la profunda, ahí va a estar Dios. Él te va a perseguir. Vamos a lo que nada. Porque Él está buscando, ¿qué está buscando? Que nos volvamos a Él, que nos rindamos, que nos consagremos y que entremos en el proceso de santificación, de limpieza, de cambio, de transformación. Y a través de cómo Dios nos transforma, pastor. Y una de las maneras que Dios nos transforma es a través de probar nuestra fe, de probar nuestro carácter, de probar nuestra fidelidad. Entonces nuestra fe es probada. ¿Para qué? Para que se vea lo que tenemos en el corazón. Si amamos al Señor, si estamos dispuestos a servir hasta el último suspiro, si estamos entendiendo que mis ojos deben estar puestos en Él y que Él es el que
ante el tribunal de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Ni hablar de que tienen que comparecer en el trono blanco, ¿no? Dios mío. Pero también los cristianos dicen que todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Para que el Señor ahí es el que va a juzgar las cosas que hicimos buenas y las cosas que hicimos malas. Pero dice en el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario. Diga conmigo, si es necesario. ¿Por qué? Porque a veces, al tener disposición y humildad, los procesos no son tan intensos. ¿Cuánto entienden esto? Porque vos vas, ya Dios te va llevando y vos vas, te dejas llevar. Ahora si nos atosigamos, si somos rebeldes, si somos cabeza dura, si seguimos metiéndonos en el charco del chiquero, el Señor va a permitir por un proceso, por un tiempo, procesarnos, zarandearnos, hacernos comer tierra como a Pablo, para que podamos desarrollar la confianza en Dios y la entrega que Dios quiere de sus hijas y de sus hijos. Dios no quiere un corazón dividido, Dios quiere un corazón pleno para Él. ¿Cuánto entienden esto? ¿Y qué es el corazón dividido, pastor? El corazón dividido es que tenemos a Dios en la boca, pero estamos en otro canal. Tenemos a Dios en la boca, pero amo mi deporte, mi Dios. No está mal, pero yo no tomo el lugar de Dios. Tenemos a Dios en la boca, pero mi novia, no voy a la iglesia por mi novia y pienso en mi novia, no agarro la Biblia por mi novia. Poner algo en lugar de Dios, eso tiene que ver con un corazón dividido. ¿Cuántos me entienden esto? Dios tiene que estar en primer lugar. Él es el Señor. Y nosotros no le ponemos condiciones a Dios, sino nosotros tenemos que obedecer lo que Él nos dice. ¿Cuántos dicen amén? Y Él nos va a ayudar. Dice que Él no nos va a dar una carga más pesada de la que podamos sobrellevar. Si el Señor nos trata, si el Señor nos prueba, va a ser momentánea, pero vamos a salir buenos, porque nuestra fe, nuestra confianza va a ser más fuerte, porque vamos a dar testimonio de cómo el Señor nos ayudó, cómo Dios nos alentó, cómo Dios nos proveyó, cómo Dios mostró su poder en los momentos de mayor crisis. ¿Cuántos dicen amén? Me llamó un pastor y amigo y me decía, tú compartías estas cosas, ¿no? Que los cristianos pasamos cosas, pero decía, ¿y vos cuántas cosas pasaste? ¿Vos te acordás lo que era cuando llegaste a Areco? Las situaciones que pasaste. Dios las permitió porque quería trabajar también con mi carácter y afirmarme en la fe para que no haga revuelto y no vaya. No, pastor. Y claro, hermano, Dios nos afirma para que permanezcamos firmes donde Él nos pone. Cuando dicen amén. Imagínense que Dios no te puede poner a algo si de repente, no sé, por un enojo te largaste todo. Somos enseguida que somos como cristales, enseguida rompemos. Dios quiere que seamos cristianos verdaderos, con convicciones firmes, que llevemos el mensaje, que llevemos el evangelio en el lugar donde está la oscuridad, el dolor, la desesperación. Necesita gente que no decaiga, sino que se fortalezca en el poder de su fuerza y diga, cuando venga la prueba, seguramente que esta prueba me va a hacer más fuerte, me va a llenar de gozo, me va a llenar de alabanza, porque voy a ver la mano de Dios. De Dios. Diga conmigo, la prueba que estoy pasando va a ser por un poco de tiempo. Fíjese el 7, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, ¿qué se somete a prueba? Nuestra confianza en Dios. ¿Cuándo se somete a prueba? Y cuando te sacan los bastones. Wow, ¿qué dice pastor? Sí. Cuando tenemos todo en orden, cuando tenemos una entrada económica, cuando todo está bien, no hace falta tener mucha fe, todo va bien. La fe se desarrolla cuando viene la crisis. ¿Cuántos dicen amén? Ahí es donde Dios ve tu fe y mi fe. La fe se desarrolla y es sometida a prueba nuestra fe para ver dónde estamos parados. Si realmente hemos tenido un encuentro con Dios
somos simpatizantes como las multitudes que seguían a Jesús solamente por los panes y los peces. Los discípulos querían estar con Jesús. Los discípulos querían aprender de Jesús. Los discípulos cometían errores, pero aprendían de los errores. ¿Cuánto aprenden de los errores? De Dios. Vamos camino a la perfección. No es que ya lo hemos alcanzado, hermano. Pero una cosa hago. Dejo la vida vieja, dejo las cosas pasadas, me olvido lo que queda atrás y voy mirando a Cristo que me va a llevar derechito por su camino. ¿Cuánto dicen amén? Porque si no miramos a Cristo nos empezamos a torcer y nos caemos. Como hizo el apóstol Pedro cuando caminaba en el agua, mientras miraba a Cristo y iba caminando arriba del agua, cuando ya empezó a ver la ola, se cayó. Los ojos tienen que estar puestos en aquel que murió por nosotros y que tiene un lugar preparado para los escogidos, las escogidas en la eternidad. Y que la prueba nos va a sacar mejores, la lucha nos va a sacar mejores. Después convengamos que hay situaciones que tienen que ver con nuestros errores, que tienen que ver con nuestra desobediencia, que tienen que ver con nuestra tosudez. Bueno, eso ya es un tema nuestro, tenemos que corregir nosotros y arrepentirnos. ¿Cuándo entienden esto? Estoy hablando de alguien que realmente ama a Dios, busca a Dios y dice: Señor, ¿cómo puede ser que yo te amo y yo estoy pasando esto? No nos sorprendamos por el fruto de la prueba, porque es algo que coexiste con el cristiano o la cristiana. Tiempo de gozo, tiempo de lucha. Tiempo de victoria, tiempo de proceso. Amén. Tiempos diferentes, pero había en el himnario de la alabanza muy vieja que decía: vamos escalando peldaños, ¿no? Vamos avanzando en el crecimiento, en el entendimiento, en la fe, en la confianza, para que estés bien plantado y cuando vengan las tormentas no te caigas. Decía que Pedro: no te caigas. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y miraba yo también algo poderoso, ¿no? Las pruebas de Pablo, Hechos 20, 17, y miraba esto, ¿no? Como él, un hombre lleno del Espíritu, Hechos capítulo 20, versículo 17, un hombre entregado, un hombre consagrado, un hombre realmente siervo del Señor. Fíjese lo que dice esta palabra. Tiene por ahí 20, 17. Dice: enviando pues desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, ¿no? El apóstol Pablo fue a Mileto y dijo: bueno, a ver, todos los pastores vengan acá, porque él, digamos, de alguna manera, él era como el obispo. El obispo significa el supervisor, supervisaba a los pastores. Y fíjese lo que cuenta, ¿no? Para que nosotros veamos que este hombre entregado, consagrado, rendido, pasó las 21, pero siempre él decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y fíjese, ahí los reunió a todos y dice en el versículo 18: cuando vinieron a él y les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, y ha conmigo testimonio desde el primer día que entré en Asia. Y escucha el 19. Son cosas que a veces pasamos, lágrimas, pruebas, cosas inesperadas, pero sabemos que Dios tiene el control de todo. Dios es soberano. Si Él nos tiene que procesar, nos va a procesar. Otra cosa son cuando nosotros tenemos que modificar cosas que están mal. Pero no estoy hablando de la desobediencia, no estoy hablando de los rebeldes, no estoy hablando de aquel que tiene doble vida, sino estoy hablando de un cristiano verdadero, pero que está pasando situaciones que quizás dice: pero ¿por qué estoy pasando esto, pastor? Si yo amo al Señor, yo oro, yo intercedo, yo viendo, me congrego, doy testimonio a la gente, ¿por qué estoy pasando esto? Porque soy parte de los procesos de toda cristiana y de todo cristiano que ama al Señor, cuando dicen amén. Entonces, si tú entiendes esto, cuando tengas una lucha, una prueba, no te vas a asustar, porque dirás: Señor, dame la fe para pasar, dame la confianza para pasar. Pero si no te enseñas que por ser cristiano vas a pasar estas cosas, y venís a la iglesia creyendo que la vida cristiana va a ser todo rosa,
El día que tienes un problemita, ay, pero ¿dónde está Dios? ¿Por qué me pasa esto? No hay más. Entonces es importante entender que no siempre vamos a estar probados, que no siempre vamos a tener lucha, que no siempre vamos a tener procesos, pero que los va a haber, los va a haber. ¿Cuánto entienden esto? ¿Cuánto están pasando por luchas? Sea sincero. Por procesos. Dios. Pero vamos a salir buenos. Vamos a salir buenos. Es como cuando se entrenan a los soldados para los comandos y los tipos comen raíces y van ahí entre el barco y saltan y hacen piruetas y tienen entrenamiento. Ellos ya tienen una fortaleza que difiere de un soldado común. Ya son como comandos, porque fueron entrenados para sobrevivir donde otros no sobreviven. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que estar entrenados para sobrevivir donde otros no sobreviven. Y si yo miro la vida de mi esposa y mi vida, Dios nos procesó durante varios años, pasando un montón de lágrimas y cosas antes, para que pudiéramos soportar las situaciones difíciles que pasamos y estar firmes, confiados que el Señor iba a hacer lo que iba a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Y fíjese lo que el apóstol Pablo pasó. Dice 19, sirviendo al Señor, no mirando a cómo otros servían. Él sirviendo al Señor, él rendido a servir a Dios. Como los llamados, los santificados, somos llamados a servir a Dios. Dice, sirviendo al Señor con toda, que dice, humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. ¿Usted recuerda cómo era Pablo? ¿No recuerda cómo era Pablo? De vez en cuando agarra la Biblia. Pablo era un tipo orgulloso, era un tipo soberbio, era un matón, agarraba a los cristianos, los pateaba porque los perseguía, un religioso empedernido en lo que él creía, pero estaba más endemoniado que el diablo. Ahora, ¿cómo cambió? Donde en algunos pasajes dice, yo los amo como una nodriza. ¿Dónde se enterneció ese tipo tan duro y tan loco de la guerra? Diga conmigo, tuvo que pasar pruebas, tuvo que pasar procesos para decir, Señor, no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si algo hago, es por la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios, porque yo no puedo hacer nada, decía. Antes se creía que era rápido. Pero cuando pasó la prueba, cuando Dios trató con su carácter, él tenía la humildad, él tenía el corazón paternal. Y le dijo a la iglesia, hermano, yo no le voy a predicar lo lindo nada más para que cuando vengan los problemas ustedes se agarren de los pelos. Les voy a dar todo el consejo que está acá, para que sean gente fuerte, firmes, cristianos verdaderos. Fíjese lo que dice en el versículo que sigue. Dice, y como nada que fuese útil, era rehuido de anunciaros. Escuchen, anunciar y qué más. Y enseñar públicamente y por las casas, testificando a judíos, a gentiles acerca del arrepentimiento, para que con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué tremendo, qué tremendo! Y en otro pasaje dice, no he rehusado darle todo el consejo, pero necesitó el proceso, pero Dios lo usó grandemente. Muchas de las cartas han sido inspiradas por el Espíritu, que todavía después de 2000 años estamos leyendo. Entonces, cuando pasamos el proceso, vamos a poder sostener mucho fruto, cuando dicen amén. Es cuando la vida está creciendo, y de repente viene el labrador y ¡trac! La corta. Y queda chiquitita. Estaba como agrandada y ¡trac! Y de repente cuando empieza a crecer de vuelta y empieza
para que obtengamos el fruto que el Señor quiere que sostengamos por la tarea que Dios nos encomendó, para que perseveremos, persistamos, seamos firmes hasta la muerte. ¿Cuánto dicen amén? No hasta cualquier circunstancia que separe de la voluntad de Dios. Cuando encontramos esa madurez, no desviamos la mirada y sabemos quién murió en esa cruz y quién es el que nos va a sostener en la vida en esta tierra. La prueba purifica nuestro corazón, la prueba purifica nuestro carácter. Dice, le dejo la cita, no la voy a buscar, 1 Corintios 11:19, dice: es necesario que haya conflictos que se dan para que los probados sean aprobados. ¿Quiénes son los probados? Son la gente que está sujeta al Espíritu, que frente a la ofensa, frente a la crítica, frente a la humillación, en vez de pegar el portazo, tratan los problemas con madurez. Entonces Dios dice: estás aprobado, pasaste un peldaño. ¿Cuánto entienden esto? Y si no lo pasan, ¿qué hacen? A veces pasan, porque lo vemos acá en la iglesia de Aleppo y en todo el país. No pasan ese peldaño, entonces se van a otra iglesia. Y en otra iglesia se topan con el mismo problema. Entonces, ¿qué hacen? Dale otro portazo. Dice: bueno, me voy a otra donde haya más amor. Y la otra también, porque hay gente, donde hay gente, hay todo tipo de gente, madura, incrédula, y como hace 2000 años había gente donde le guiaba el apóstol Pablo, también en estos tiempos hay de todo tipo de gente en la iglesia. Pero ¿cuál es el punto? Madurar para poder ser aprobado por Dios. Amén. Y seguir creciendo a la estatura de Cristo. ¿El modelo quién es? Cristo. A Él seguir, a Él oír de su marido, a Él tenemos que imitar. Entonces, la madurez se ve en cómo resolvemos los problemas, cómo tratamos los problemas, cómo tratamos con las personas, cómo avanzamos sin retroceder. Es porque en los procesos permitimos que Dios nos ayude, nos anime, nos levante, y cuando los pasamos estamos más firmes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo pueden comprender? La prueba purifica nuestro corazón. Hoy escuché un testimonio de un joven, los padres cristianos, la madre de oración, tipo 17, 18 años, se rebeló con sus padres, se empezó a pintar la cara, se empezó a clavar un montón de cosas, a tatuar por todos lados, y se rebeló contra sus padres, se volvió enemigo de sus padres, pero a la vez incursionó en el ocultismo e hizo un pacto con el diablo para poder tener fama en su grupo musical. Entonces hizo un pacto con el diablo. Entonces el diablo lo que te da, y después el alma, te pide el alma. Entonces el tipo empezó a ser famoso, este joven, y tenía una rebelión contra sus padres tremenda, hasta que en un momento, porque era un elegido, porque era un escogido, porque ya estaba escogido desde antes de la fundación del mundo, esa bala que le pusieron en la cabeza a punto de matarlo no debía salir, porque Dios tenía un propósito con él. Y en el momento que este secuestrador, este es un caso verídico, le dijo: ¿vos crees en Dios? Y él podía decir sí o no. Y él dijo: sí, creo. Porque creíste en Dios, te salvó en la vida, porque si no te hubiera matado. Y a través de esa situación, al borde de la muerte, de que un balazo le reventara la cabeza, abrió el corazón a Cristo. Después volvió a su casa, se arrepintió de todo el dolor que le causó a su madre y a sus padres, porque los jóvenes cuando se rebelan con Dios, un espíritu inmundo toma control de la mente y del cuerpo y lo convierte en un enemigo de los padres. Pero gracias a que su madre oraba, y clamaba, e intercedía y le pedía a Dios, en medio de la oscuridad, Dios lo tocó y lo trajo a sus brazos. Y hoy es un hombre que tiene sus dos hijos,
hijos, se volvió a Cristo, se restauró, bueno, es una persona conocida, pero tuvo que pasar. A veces, hermano, hay muchos cristianos que Dios nos trae con amor, con misericordia, y otros están siendo sacudidos por cosas que al borde de la muerte, pero Dios en su misericordia y su gran amor no permite que esas personas se mueran, porque Él la escogió antes de la fundación del mundo, con una misión y con un propósito. Pero gloria a Dios que podemos decir, hasta aquí nos ayudó el Señor y nos sostuvo a poder santificar nuestro corazón y limpiar nuestra maldad, hermano, a través de los procesos que pasamos. Porque éramos rebeldes, porque éramos ingratos, porque éramos mal llevados, porque éramos orgullosos, porque éramos personas llenas de iniquidad. Pero Dios nos tuvo que procesar y nos tiene que procesar para limpiar nuestra mente y para que podamos entrar a su presencia con acción de gracia y con alabanza. Amén. Gloria a Dios. Y termino con este pasaje. Recuerden, después téngalo, Hebreos 5:7, dice que Jesús aprendió la obediencia a través del amor y las lágrimas. Obediente. Y le dejo el último versículo, Romanos capítulo 8, sabiendo que todo lo que nos pasa cuando nosotros estamos en la voluntad de Dios o dentro del propósito de Dios, todo nos va a ayudar para bien. ¿Cuántos dicen amén? A veces no entendemos, pastor, yo no entiendo por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo, pero doy gloria a Dios porque sé que Dios me va a sacar victorioso. Dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Y vuelve a hablar esto en el 19. Dice, porque a los que antes, diga conmigo, antes, conoció, antes, también predestinó, antes ya trazó nuestro destino para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Bueno, después léalo todo porque es para aplicar otra bola más. Pero qué tremendo es esto, hermano. El Señor te ama, el Señor te eligió entre multitudes, el Señor te escogió, y esta prueba que estás pasando va a pasar. Y si la pasás confiado en el Señor, vas a gozar así. Vi la mano de Dios, Dios no me abandona, soy su hija, soy su hijo, Dios va a abrir la puerta, Dios me da la provisión que voy a necesitar, Dios me da la fuerza y me va a ayudar a vencer hábitos que yo no puedo, porque su Espíritu está trabajando en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden dar un fuerte